Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del estilo asiático. En realidad el estilismo canino yo creo que siempre ha existido. En la historia del estilismo se habla de que el estilismo nace en Francia, a las orillas del río Sena, pero esa es una historia, como todas las historias, que la cuentan como una parte romántica que muchas veces dista de cuál fue la realidad. Yo no creo que el estilismo canino se haya formalizado, haya existido a partir de el río Sena en el siglo XVIII en Francia. Yo creo que los perros siempre han existido y desde épocas ancestrales los perros, puesto que han sido domesticados y viven con el hombre, desde entonces el perro ha tenido ciertos cuidados, cierta higiene, cierto arreglo. Aun cuando el concepto del estilismo, de lo que es estético, inclusive de cómo se conceptualiza la higiene y la belleza, ha sufrido varios cambios. Por ejemplo, en el caso de nuestros ancestros, yo creo que los chihuahueños y los xoloitzcuintles de alguna u otra manera eran cuidados y arreglados para que estuvieran obviamente en buenas condiciones, puesto que eran perros domésticos. Y bueno, a través de los años yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando empecé en el 88 a incursionar en las exposiciones caninas, yo recuerdo que fue muy impresionante para mí la primera vez que viajé a Estados Unidos y entonces vi el nivel de estilismo y de competencia que tenían en las competencias, en los dog shows, los perros. Y entonces vi a manejadores muy famosos en aquellos años, en los 80s, y que eran muy famosos en revistas, que eran muy famosos en el medio canino, y conste que antes no existía el internet, ni los teléfonos, ni las fotografías no eran tan fácil. Sin embargo, existían publicaciones como revistas, como books, donde venían todos los perros y vendían, inclusive los pedigrís, ahí venían en los libros estos de cada una de las razas. Me impresionó mucho el nivel de competencia y de estilismo que tenían los americanos. Y bueno, pues desde luego que tiene que ver el estilismo también con el desarrollo económico y cultural de una nación. En México, en aquel entonces, cuando empezó Spapet como una peluquería canina, resulta que el estilismo estaba pero patético. Realmente el único estilismo que había era todos los perros se lo llevaban a las veterinarias y eran rapados. No había ningún sentido estético ni ninguna intención de mejorar esto. Y sin embargo todavía en algunos lugares sigue existiendo el rape. Pero bueno, poco a poco creo que a través de la comunicación, que ahora será más fácil a través del internet, porque ahora vemos cosas que suceden en el momento, en cualquier parte del mundo, y por esta forma en que se da la comunicación, ahora como que se permea más rápido. Es por eso que ya en muchos pueblos, lugares, ciudades que están fuera de las grandes urbes, también se habla del famoso estilo asiático, del estilo urbano, de diferentes estilos de la estética. Pero bueno, he de decirles que en aquel entonces, cuando en los 80s, resulta que fue cuando comenzaron los japoneses a viajar a Estados Unidos. Recordemos que Japón siempre ha tenido, por cierto, la cultura y el desarrollo pues de sus animes, de sus mangas, que es la versión, digamos, japonesa de los cómics. Mientras que en Estados Unidos los cómics también existieron desde hace muchísimos, principios del siglo pasado. Los cómics americanos siempre están desarrollados en función de seres con ciertas características humanas: Superman, Batman, Capitán América, etc. Mientras que los animes japoneses siempre han sido seres como diferentes, más surrealistas, digamos. Entonces, los japoneses venían, después de la Segunda Guerra Mundial, pues de estar devastados y de estar destruidos, y vivían en una pobreza realmente como lo vemos en nuestros países, en México, en algunas zonas muy pobres, así como que vemos calles que no están pavimentadas, falta de servicios, agua sucia, etcétera, que vemos extrema pobreza. Así mismo venía Japón después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial. Y entonces en Japón, sin embargo, empezaron después como una reconstrucción. Para esto fue muy importante el desarrollo de una filosofía, una nueva forma de ver las cosas y de vivir, que ellos le llaman, por cierto, Kaizen. El Kaizen es una mejora continua, y ellos trataron una mejora continua a todos los niveles. Lo aplicaron desde la casa, lo aplicaron desde la persona, lo aplicaron después en sus industrias, y el día de hoy siguen aplicando obviamente esta filosofía de mejora continua y de la mejora de la calidad, desde luego, en el Japón. Los japoneses
admiraban o admiran mucho a los americanos por el desarrollo económico que tenían y la modernidad, etc. Más o menos hasta los 80s, cuando ya Japón tiene un mejor nivel económico, hasta entonces es que los japoneses empiezan a viajar más fácilmente al extranjero. Y ellos les llama mucho la atención, obviamente los países de primer mundo, entre ellos Estados Unidos, viajan mucho a Estados Unidos y los admiran. Los admiran por el desarrollo que tienen, el orden, la limpieza, el poder económico, etc. Y en medio de eso, los japoneses era muy fácil ver a los japoneses en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, con sus camaritas fotografiando todo. Y ellos fotografían todo, o sea, tenemos esa imagen del japonés fotografiando por todos lados. Cuando empezaron ya a viajar, que vino el boom económico más o menos en los 80s, los japoneses fotografiaban el mundo. Y entonces ellos se robaban esas imágenes del mundo para llevárselas a Japón y mejorarlas. Precisamente, establecerlas y mejorarlas. Cuando los japoneses descubren los dog shows, los perros, porque finalmente también a ellos les gustan los perros, descubren los dog shows americanos y ven a los americanos manejar a los perros y ven esas exposiciones espléndidas sobre alfombra, con la gente bien arreglada, con perros maravillosos, con perros cuasi perfectos, con perros impresionantes, entonces ellos no solamente los fotografían, les llama la atención y ellos empiezan a viajar a hacer como de Estados Unidos su escuela. Muchos japoneses viajaron a Estados Unidos para trabajar con los mejores, con los más destacados handlers, groomers y criadores en Estados Unidos, y entonces les aprendían precisamente esas técnicas de arreglo que tenían ellos tan ya desarrolladas en Estados Unidos. No solamente se las llevan al Japón, sino que las mejoran. Junto con esto, para poderlas mejorar, necesitaban llevarse material. En Japón, acuérdense que es un archipiélago y las áreas, ¿cómo se llama? El territorio es muy pequeño, es muy limitado. Japón es por eso que crece de una manera muy vertical. Recuerdo cuando vino a México mi amigo Kenichi Nagas y Tomimi. Cuando vinieron los invité a mi departamento y les dije, nada más que mi departamento es muy pequeño. Cuando estuvieron en mi departamento me dijeron, oh Armando, esto no es pequeño en Japón. Entonces, no quiero imaginarme porque no he tenido el placer de viajar a Japón, lo he visto solamente en películas o en videos. En Japón los departamentos o los lugares son demasiado reducidos y pequeños. Puesto que son muy reducidos y pequeños, obviamente tenían que meter a sus perros porque a la gente le gustan los perros y no podían meter en esos espacios pequeños, sobre todo perros gigantes. Es decir, no podían meter terranovas, vernes de la montaña, gigantes de los Pirineos. Sí existen esas razas en Japón porque también existen casas, pero la mayoría de la gente obviamente vive en espacios reducidos en departamentos y en las grandes urbes, sobre todo, como pasa aquí en la Ciudad de México, la gente lo que más tiene son perros pequeños, perros de compañía. Entonces, el grueso de perros que vienen precisamente por eso a las estéticas a ser arreglados son perros pequeños, la mayoría son perros pequeños, son perros domésticos, que son perros para los brazos, para el sillón, para la cama, para dentro de una casa y espacios pequeños. Los japoneses se llevan entonces, les llaman mucho la atención ese arreglo tan impresionante de los poodles con los copetes gigantes y mucho pelo. Les llama la atención, les gustan los poodles y los japoneses era muy común verlos en las exposiciones especializadas de poodles corriendo como locos, queriendo comprar al precio que fuera el poodle ganador, los poodles ganadores, los mejores poodles. Y ellos se llevaron a Japón muchos poodles que en Estados Unidos están muy desarrollados, la raza está muy desarrollada, se llevaron de excelente calidad a Japón excelentes poodles. Esa por ahí viene precisamente que en el Japón una de las razas más populares o con la que pudieron desarrollar más esos cortes precisamente fue los poodles. ¿Por qué? Porque los poodles tienen mucho pelo, generan mucho pelo, les crece todo el tiempo el pelo y entonces lo que necesitaban ellos era trabajar el pelo, trabajar esas técnicas que habían aprendido en los Estados Unidos. Se llevaron también muchos chihuahueños y se llevaron muchos dash. De hecho, en Japón, las razas más abundantes, las más endémicas, son precisamente los salchichas, los chihuahueños y los poodles. Y después vienen desde luego los shih tzus, los yorkies, los schnauzers, que son razas pequeñas que son muy populares y que tienen pelo. Les gusta el pelo también a los japoneses.
y en ellos van a desarrollar su estilismo ya con un estilo como más de ellos. Si nosotros vemos las revistas y si vemos los libros en donde vienen fotografías de estas razas arregladas, o las razas que llevan arreglo, como son los Shih Tzus, como son los Maltés, como son esos perros que llevan mucho arreglo, si nosotros vemos cómo se arreglaban en los 60s y cómo se arreglan en la actualidad, vamos a ver que hasta parecen como dos razas distintas. Los perros no eran así exactamente en los 60s y en los 80s. Entonces, lo cual quiere decir que a través de las décadas, lo que va cambiando es el gusto, y finalmente es el gusto del humano, porque el humano es el que hace los perros, el que modifica a los perros, el que les pone la mano encima a los perros, el que decide cómo cruzan los perros, el que decide en un momento dado cómo se van a ir deseando las características de los perros, porque de repente los perros se han hecho con las cabezas más agudas, con los ojos más pequeños, con los ojos más almendrados, no tan saltones, con los huesos más delgados, más estilizados, cuellos más altos, en fin. Hemos modificado, el hombre a través de las décadas y de los siglos han modificado a los perros, hemos modificado a los perros no son exactamente igual. Y los perros que hoy vemos, por lo tanto, la tendencia entonces va a ser que los perros no van a ser exactamente igual dentro de una década seguramente. Pero bueno, los japoneses entonces se llevan esos conocimientos de los americanos y se llevan algunos de los mejores perros, y entonces los japoneses empiezan a imprimir su propio estilo. Resulta que sí desarrollan obviamente y hacen el arreglo maravilloso que hacen los americanos, pero le imprimen y le aportan algo. Y esa es una de las cosas que yo pienso que nosotros como mexicanos, como cultura mexicana, también debemos aportar algo. No es repetir como lo hacen los japoneses, no es hacer como lo hacen los americanos. Creo que es tomar lo mejor de los americanos, de los japoneses, tomar lo mejor de todos y tratar de aportar tú algo. No nada más como mexicano, sino tú como persona, aportar precisamente algo al estilismo. Alguna variación debes de hacer en el estilismo para aportar. Obviamente eso apela a tu talento y creatividad. Pero bueno, entonces, resulta que si ustedes se acuerdan, los animes japoneses tienen unas características muy peculiares. Tienen muchas líneas agudas, rectas, como picos, como filos. Así, por ejemplo, los pelos del... ¿Cómo se llama ese que tiene así como llamitas en la cabeza? Goku, por ejemplo. ¿Sí? Los mismos Pokémon son piezas redondas que tienen también líneas agudas. Los robots, el Mazinger Z y todos esos robots, ¿cómo se llama? De los japoneses, de los animes, son muy largos, tienen patas como muy fuertes y muy grandes, troncos un poco más pequeños, robustos acá, anchos de los hombros, pues no son humanos y bueno, de ahí me salto por ejemplo a Candy y a ese tipo de cómics también, que son series como de humanos. ¿Cómo serían? Como los... Ay, ¿cómo se llaman? Acuérdenme, se me fueron los nombres de las series. ¿Cuál? Los animes. Pero ¿cómo se llaman algunas series que son muy famosas? El Zodiaco, los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, etcétera. Si ustedes se acuerdan, ahí hay muchas figuras, muchos cómics que son un tanto ya humanoides, o sea, tienen cabeza, tienen ojos, tienen brazos, tienen manos, tienen un cuerpo, pero los cuerpos a veces son chiquitos y las cabezas son grandotas. Y una característica, los japoneses, acuérdense que tienen obviamente como asiáticos los ojos muy chiquitos y rasgados, y entonces ellos no les gusta mucho esa característica y admiran mucho los ojos grandes. Esa es la razón por la que ellos dibujan a sus animes como les gustaría hacer, y es decir, les ponen ojototototes y desarrollan naricititas y chapas y barbas muy cerraditas y cabezas grandes, etc. Entonces ahí proyectan ellos sus deseos y su cultura, muchas de sus deficiencias o ventajas, desde luego, en los animes. Y bueno, pues los perros precisamente, y el arreglo de los perros no iban a ser la excepción. Entonces ellos
hacen el arreglo de los perros con un sincretismo, una mezcla de varias cosas. Por un lado, ellos traían ya una cultura de la mejora continua, una cultura de mejorar lo que ya existe, una cultura de cada día ser mejor, una mejora continua, de tener mejor calidad en todos los sentidos. Y tener mejor calidad no es nada más tener calidad en producir, sino tener una mayor calidad como persona en lo que tú haces, hacer las cosas más fáciles, hacer las cosas más rápido, ¿sí? Y hacer las cosas con menos costo. Ya, que valga menos lo que te cuesta hacerlo, que lo hagas más fácil, lo hagas más rápido. Para eso, obviamente, tuvieron que hacer muchas cosas. De hecho, los invito a que vean un video en YouTube acerca de las 5 S, la filosofía de las 5 S de Japón, y que lean también más acerca del Kaizen. Ellos, por ejemplo, saben que tienen que, por mencionarles algo de esta teoría, tienen que desechar lo que no sirve, tienen que ordenar lo que hay que ordenar, que todo esté en orden para que sea más rápido y más fácil ubicarlo, tienen que separar todo como en procesos, y cuando tú lo haces en procesos o en pasos chiquitos, tú puedes verlo más fácil y mejorar pasito a pasito, hacerle mejoras a eso para que al final el proceso sea más rápido, más fácil, más breve, y que elimines lo que no tienes que. Así, por ejemplo, aquí en Spapet nosotros tenemos separadas perfectamente las áreas. Nosotros tenemos aquí en este salón donde estamos, es el salón de arreglo, donde terminamos obviamente el corte, pero tenemos un área específica de baño. De ahí tenemos un área específica de secado, tenemos otra área específica de la preparación del perro, y después, ya una vez que está listo el perro, pasa al área de estética, de arreglo. Y entonces, así teniéndolo separado el proceso y como un continuo y además un lugar junto al otro, podemos mejorar el baño. A tal grado que nosotros, por ejemplo, en Spapet logramos eliminar las toallas. ¿Por qué eliminamos las toallas? Porque no necesitamos las toallas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo más rápido y más fácil nuestro proceso. No solamente lo hacemos más rápido, si nosotros eliminamos el paso de mojar en la toalla, estamos además eliminando una cosa que no necesitamos. Al eliminar las toallas, estamos disminuyendo los costos. Al eliminar las toallas, estamos siendo nobles con el medio ambiente, porque no estamos contaminando al lavar esas toallas con detergentes, usando más agua y usando energía. Entonces, todas esas mejoras que podemos hacer en cada uno de los pasitos, en cada uno de los procesos, es lo que nos va a dar obviamente el que podamos ser más competitivos y que la mejora sea continua, que todo el tiempo estemos tratando de mejorar en todo lo que hacemos. Bien, ser observadores, desde luego, ser observadores en qué puedes mejorar lo que ya haces. Y después, una vez que ya lo logras y lo mejoras, lo tratas de mantener y no te quedas ahí, sino tratas, aún todavía, de mejorarlo más. Bien, entonces, ahora me gustaría pasar para explicarles el por qué, desde mi punto de vista, y que conste que esto es un ensayo o es una visión del por qué hay una concepción equivocada acerca de lo que es el estilo asiático. El estilo asiático, como se los acabo de decir y por las razones que les acabo de explicar, nace precisamente en Japón por todos estos cúmulos de situaciones que los llevan a cambiar el estilo del arreglo de los perros. Y después ya de ahí permea a todo el mundo, ¿sí? Y de hecho, después permea al resto de Asia, es decir, a Tailandia, a Malasia, a China, a Corea, ¿sí? Permea después al resto de Asia, y después, inclusive, hasta últimas fechas, permea a Estados Unidos y a Canadá, a esos países, por ejemplo. Y les decía yo que en realidad, como que hubo más resistencia, ha habido más resistencia en algunos países para adoptar o tratar de asimilar la parte del estilo asiático. Y bueno, pues esto se aceleró todavía aún más después con la globalización, precisamente. En la globalización, obviamente, que se fue favorecida también otra vez por la comunicación de las redes,
y que obviamente las fotografías de los arreglos asiáticos empezaron a permear a todo el mundo y bueno, pues poco a poco fueron cediendo países como España, por ejemplo, que los países europeos se resistían o se resisten inclusive todavía en pos de que ellos lo que les interesa es que los perros tengan un arreglo como más natural, más rústico. Ellos siempre, inclusive en las exposiciones caninas, ellos buscan que los arreglos de los perros sean como más rústicos, más naturales. No así en Estados Unidos, en donde obviamente lo que se buscaba cada vez era incentivar a más industrias alrededor de los perros, por eso se desarrollaron más en Estados Unidos muchos productos, secadores, acondicionadores, cepillos, peines de diferentes tecnologías y virtudes y demás, y obviamente todo esto sumaba más al estilismo obviamente de los perros, no solamente en el estilismo de humanos, esto permeaba también al estilismo de los perros. Y bueno, pues después también se hizo muy grande, digamos, esta industria en la que se desarrollaron todo tipo de tijeras. Antes solamente se utilizaban las tijeras rectas y después poco a poco se fueron metiendo tijeras ya especializadas como son las curvas, las de entresacar con 30, con 50 dientes, las blender con diferentes tipos de dentaduras y demás. Y obviamente pues también todo tipo de shampoos, todo tipo de acondicionadores, de texturizantes, de antiestáticos y secadoras con iones, secadoras con de titanio y en fin, secadoras cada vez más potentes para hacer esta industria creciente, esta industria más grande y más fuerte. Entonces, en Estados Unidos, pues obviamente que lo que buscan es el consumismo, lo que se produjo fue un gran crecimiento de las industrias alrededor de la cosmética y el estilismo canino. Japón desarrolló, pero sobre todo, pues ellos son muy famosos en los filos de las katanas, de los sables japoneses son muy famosos, que dicen que con un sable puedes partir a la mitad un pelo, pero bueno, porque presumen sus filos y los aceros, la calidad de los aceros japoneses. Después, obviamente, a últimas fechas han entrado a la industria del acero, Pakistán, por ejemplo, la India. Y bueno, pues hacen aceros de buena calidad, pero todavía no logran igualar la calidad de los aceros de las tijeras japonesas. Pero bueno, no nada más es el filo y la forma de la tijera. Desde luego que del otro lado debe de haber hay una persona que maneja la tijera. Y con esa persona con la tijera va a dibujar, esculpir, a expresar algo dentro del pelo y el arreglo de un perro. Entonces, ¿qué es lo que van a desarrollar en el caso de los perros? Ya les hablaba yo la clase pasada acerca de los 5 puntos que debemos aprender a arreglar en los perros. Acuérdense que nosotros no arreglamos schnauzers, cockers, maltés, bernés, los que nosotros arreglamos son perros. Y en ese sentido lo que arreglamos son 5 cosas. Ya les recuerdo la clase de la teoría de los 5. Pero bueno, entonces los japoneses lo que tenían que arreglar eran sus perros y principalmente, les vuelvo a repetir, el estilo japonés se desarrolló en donde más podían meter tijera, que son precisamente los poodles pequeños. Por eso es que en el estilo asiático casi todo lo que vemos son perros de razas pequeñas. Es muy difícil encontrar un libro acerca de japonés, acerca del estilo asiático. Sin embargo, lo que es muy popular en Japón es encontrar revistas especializadas de grooming japonés. Y entonces, esta es una de las portadas de una de las revistas que me compartió, que me regaló mi amigo Kenichi Nagase. Y entonces, en la portada, en medio, lo primero que encontramos es el arreglo de un perro, que es un poodle, al cual le hicieron ya no el clásico arreglo. Los americanos, que son muy conservadores, que habían sido muy conservadores, ellos durante muchas décadas, todos los perros los arreglaban en Puppy Clip, en Town and Country y básicamente eran los más populares. Desde luego corte continental, el de silla inglesa, etcétera. Pero principalmente los más comunes eran Puppy Clip y el Town and Country, que es el campo y ciudad o el corte de cachorro. Y algunas variaciones que les hacían, pero básicamente casi todos los perros en toda la Unión Americana se arreglaban de esas dos maneras. O la tercera, que también es muy popular en Estados Unidos, el rape, porque no nada más los perros arreglados suceden en México y en
y en Argentina. Los perros enredados existen en toda la Unión Americana, los perros enredados existen en todo México y los perros enredados existen también en Japón. En España, aunque una española me decía que no, que porque ellos eran primer mundo, mentira, en España también hay perros sumamente enredados. Y entonces existe también desde luego en Estados Unidos el rape de los perros y es bastante común. No solamente porque estén enredados, algunas veces también los propietarios lo que buscan es practicidad, quitarles todo el pelo para dejar de atenderlos mucho tiempo y bueno, claro, los atienden en su casa, pero se ahorran porque es muy costoso el grooming en Estados Unidos. Pero bueno, aquí los japoneses lo que hacen, vean, es un arreglo de un poodle que tiene, nosotros debemos aquí, voy a cruzarme un poquito, tenemos un hocico redondo, resaltado desde luego este punto focal. Cuando les hablé del punto focal en el arreglo de los perros, hablando de las cinturas, los hombros, las caderas, etcétera, ¿se acuerdan? También creo que me faltó decirles que un punto focal era la nariz. La nariz es un punto focal que se trata de desarrollar mucho. Desde luego los ojos es un punto focal que se desarrolla mucho. Para los japoneses, que se les vean grandes los ojos y que se vean es muy importante, por la misma situación de los animes. Y entonces ellos a veces les quitan demasiado pelo pegado, las pestañas prácticamente pegadas en el ojo, para que el ojo se vea más grande. Aquí tenemos otra vez, es una cabeza, aquí está, como un muñequito. Y después tenemos estas orejas, aquí. Eso es lo que ellos están desarrollando, la visión que tienen. Para llegar a estas orejas, obviamente les hicieron aquí pasan del paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, le hacen crepé y le ponen un poco de mousse. El crepé está hecho con un peine, le ponen un poco de mousse o crema para hacerle más duro el pelo. Y bueno, pues finalmente le hacen ese diseño en el que sigue siendo un poodle, pero con un diseño ya personalizado. Y esto es precisamente el estilo asiático. Vamos a ir viendo poco a poco a qué se refieren ellos con su famoso estilo. Aquí, es la misma fotografía, perdón, aquí tenemos un perro que es un mix, no tiene una raza particular. No, vean aquí una cosa muy interesante, el perro está texturizado, o sea, no todos los perros deben de estar acartonados como nuestros perros de exposición. Cuando nosotros nos levantamos en el diario, no te peinas y te peinas y te pones así que como de salón, que vas a ir a los 15 años o a la boda. O sea, te peinas y te arreglas y quedas natural y quedas bien, con una apariencia normal y natural. Y nuestros perros también deben de tener esa apariencia desde el punto de vista de los japoneses. El perro no se tiene que ver acartonado, el perro se tiene que ver como un ser vivo y natural. Entonces el corte aquí nosotros lo vemos precisamente ligeramente texturizado, porque además los perros no tienen unas texturas diferentes, no todos son araciados o no todos son rizados, tienen diferentes texturas. Tiene un pequeño detalle de color aquí, las orejas un poquito despeinadas, unos zapatitos aquí pintados, de color rosa. Esas serían las características de este perro. Yo resalto la texturización no acartonada del perro. Este color que se le puso, ya se los había yo creo comentado en alguno de los videos anteriores, no es más que maquillaje. Claro que en Japón esto es una marca para perro, pero básicamente, hablándoles como químico, que soy como químico farmacéutico y que también nos dedicamos a la cosmetología, este está hecho como exactamente las sombras de los ojos de las mujeres, no es más que eso. Y ya les había enseñado el otro día los polvitos que compré, que son como si fueran sombras, y con eso, con cualquier sombra de mujer, en polvo, ustedes pueden maquillar temporalmente, hacerle detallitos a un perro. Sí, obviamente esto no le ocasiona ningún daño. Aquí tenemos otra vez un ejemplar de poodle en donde, si ustedes se dan cuenta, eso está ligeramente redondeado. Aquí está ligeramente redondeado. No es un triángulo, ni tampoco es algo redondo. Es ligeramente curvo, es un triángulo ligeramente curvo, lo que le hacen en la parte superior al hocico. Y después viene otra vez aquí, así ya un poco más redondo abajo. Aquí está la boca, la distancia que buscan ellos muchas veces entre la barbilla y la boca es muy corta. Punto focal, la nariz.
punto focal, otra vez los ojos. Y tenemos una cabeza simplemente ligeramente ovalada, como un huevo, más elevada, en donde no les importó exactamente la distancia. Antes se decía que la distancia que teníamos entre esto, la nariz y los entreojos, el stop, debería de ser la misma que esta distancia. Sin embargo, aquí se rompen los cánones, precisamente porque no tenemos por qué a todos los perros arreglarlos exactamente iguales. Antes se decía que esta distancia debería de ser igual a esta, ¿sí? Sin embargo, otra vez, aquí rompemos los cánones y nos fuimos más allá. No se hizo el arreglo clásico, en donde el corte hubiera sido hasta ahí. Y bueno, no solamente eso, resaltar en esa cabeza, en realidad aquí tiene unas botas, esto como en forma de gota, aquí tiene unas como botas el perro, hasta acá elevadas. Todo el cuerpo está recortado como a la misma altura, todo el cuerpo está recortado como a la misma altura. Aquí las orejas están recortadas, otra vez la cabeza es un poco ovalada y aquí no tenemos las botas tan gigantes y gordas como en el otro. Aquí las botas son un poquito más son un poquito más como en forma de gota, digamos. Aquí aquí está el hueso del perro y entonces, aquí corre el hueso del perro y por lo tanto esta distancia es menor que la distancia que hay aquí y otra vez aquí vuelve a ser pequeño. Cerrado y corto aquí, cerrado y corto aquí hacia el hombro y un poquito más ancho en la parte central. Tenemos simplemente otro perro, pero en un arreglo diferente. Aquí tenemos como 3 ligas, agarrando 3 ligas aquí, el peinado cambia. Después tenemos un crepé, ¿sí? Y las orejas aquí. Estas orejas cambiarían todo si nosotros le dejamos las orejas más largas y cambiarían todo si nada más le dejamos la oreja pelona, porque la tenía enredado. Puede ser que estaba enredado, volamos toda la oreja y nada más entonces dejamos la oreja con el pelito corto y ya cambia otra vez completamente. Pero ese tú tienes que ir viendo qué diseño vas a hacer. Quiero que observen a continuación una cosa que siempre se desarrolla mucho en la parte frontal de los perros, que es una A. Los cuerpos siempre los arreglan haciendo esta A. Aquí está como una especie de letra A. No sé si la alcanzan a ver. Si yo le pongo aquí, pues ya viene la A. Pero bueno, tenemos aquí así las patas anchas, un poquito más cerrado a este nivel, pero más o menos lo que dibujan muchas veces es esto, que lo vemos en muchos de los cómics de robots de japoneses. Esta forma de las patas anchas hacia abajo. Y que conste que los perros no se ven precisamente acartonados. Aquí tenemos una A un poquito más gorda, pero tenemos esa A. Es un Shih Tzu, obviamente. Tenemos una cabeza aquí redonda y bueno, pues lo que sí, le dejan toda la cabeza aquí para hacerle el chongo de Shih Tzu, ¿no? Para que se siga viendo Shih Tzu. Es un arreglo muy básico, tiene unas trenzas en las orejas, tiene trenzas. Este es un poodle, obviamente. Vean aquí el robot de Mazinger Z. Está muy, unas patotas. Tenemos trenzado y pues bueno, el clásico de la bolita y la bolita. Resaltar los puntos focales. En el caso para que se vea como un cómic, que se vea curiosito el perro. Otro poodle. Aquí tenemos otra vez un mix. Híjole, pues yo no sé, la verdad si estamos con poodle lo que es. Pero bueno, le limpian aquí la cara, está toda corta, para resaltar otra vez puntos focales. Aquí le dejan poquito pelo en la boca, para que parezca como un muñequito. Las orejas todas peludas a partir de aquí. Un poquito despeinadas y 4 pompones. Aquí solamente le dejaron los pomponcitos de las patas, ¿sí? Y todo lo demás está cortito, todo lo demás está corto.
Y pusieron aquí unos aditamentos de estambre para que le adorne, como adorno pues, a este perro. ¿Sí se está viendo bien la imagen? Sí. ¿No estás muy de lado? Ok. Aquí tenemos otra propuesta en donde al perro le hicieron como caireles, están pintados, el hocico está un poquito largo, sin embargo tiene poquito pelo aquí en la boca, muy cortito aquí arriba, pero más aquí resaltan los caireles de las orejas. Y otra vez, aquí tenemos una... Vean aquí, está completamente peinado de lado. Ajá, todo peinado de lado. Para que no vean que todos los perros se arreglan exactamente igual. ¿Por qué? Porque no todos los perros son exactamente iguales. Y no todos son poodles. El estilo asiático no es nada más en los poodles. Y no es nada más hociquito en forma de bolita y otra bolita en la cabeza y las orejas de bolita. No, el estilo asiático va mucho más allá. Es una propuesta que se hace en el arreglo de cualquier perro, con raza, sin raza, pero una propuesta como más original, más propositiva, que propone un arreglo diferente y que sea como más exclusivo o único del perro. Aquí, por ejemplo, le dejaron crecer el pelo de aquí a este schnauzer y le hicieron aquí como dos chonguitos. Las orejas están peludas, no están largas, pero están peludas las orejas. No a todos los schnauzers se les tiene que rasurar la oreja, no forzosamente. Aquí vemos ligeramente triangular el hocico, ajá. Puntos focales. De hecho, a pesar de que ese schnauzer no tiene, ya saben, las cejas así picudas, agresivas, anguladas, no es de exposición ni es de intención. Es una hembra, pienso yo, porque no tiene pene. Y aparte tiene este moñito o arreglo que le pusieron en las coletas, ¿no? Y entonces aquí, inclusive este schnauzer no tiene la clásica falda del schnauzer, o sea, no todos los schnauzers van con falda. ¿Por qué? Porque se ensucian, porque queremos algo más práctico y finalmente que el perro se vea bien. Aquí inclusive le dejaron crecer un pompón de pelo en la cola, ajá. Y las patas están en forma de unos tubos delgados. Y esta fue la propuesta de un arreglo de un asiático. Aquí está otra vez un poodle. Este amigo, por cierto, se llama Ryo Kikuchi. Él era estilista de humanos y ahora es estilista de perros también, y tiene un estilo muy particular que a mí me gusta mucho, que es como muy original en sus arreglos y en sus peinados para los perros. Ahí le mete como unas bolas, como unas esferas, y las cubre con el mismo pelo del perro. Este tiene un moño hecho con pelo. Aquí arriba, este moño no es más que pelo, su propio pelo del perro. Esa es la propuesta que hizo Ryo en este perro. Aquí tenemos otra vez, acuérdense, la A. Ajá. Aquí tenemos la A. El hocico con poquito pelo para que sea como higiénico, ¿no? No es mucho el pelo hacia abajo. Aquí está la boca del perro, obviamente. Y resaltar mucho sus ojos para que se vea otra vez como punto focal con luz que llame la atención el arreglo de ese perro. Vean este peinado en un Yorkie, al cual hicieron obviamente aquí también este corte, resaltan los ojos, ¿sí? Para que se vea más muñequito, y dejamos todo el pelo largo, ajá, de las orejas. No se alcanza a ver, pero parece ser que sí está recortada, despejada el triangulito de las orejas. Y otra vez miren, ajá. En un cocker hay una propuesta de, parece ser como que le dejaron el pelo largo o le recogieron o le pusieron pelo postizo, yo no sé, porque ese está muy raro, todo este pelo, un copetotote arriba de la cabeza. Un schnauzer al que le restauraron casi toda el hocico, o sea, la barba se la disminuyeron por completa, y creo que en la siguiente foto se ve el arreglo
el arreglo en el que quedó. Pero más adelante aparece. Ven este arreglo, un perro que tiene poquito pelo, muy poquito pelo, y le pusieron aquí unas plumas con unas gemas. Estas gemas y plumas que las fijan con una especie de gancho con el que se hacen las extensiones de las mujeres. Con eso se fijan esas cosas. Y son muy muy caras en Japón. Se las ponen a muchos perros, se los fijan nada más con un pedacito de pelo. De hecho nosotros aquí lo hacemos, lo llegamos a hacer, y nosotros hacemos nuestros propios, este tipo de cosas, los hacemos nosotros aquí. Este perro, vean lo que hicieron aquí, y vean cómo le dejaron todo este pelo de acá para que pareciera como un león. Esa es una propuesta. Es decir, no todos los arreglos, el arreglo estético no es un solo corte, es en realidad proponer arreglos únicos. Aquí tenemos un Yorkie al que le hacen un poco la barba como de Schnauzer, en corto obviamente, pero le dejan una barba, una ceja pequeña y una mohicana aquí para darle un look como más fresco, ¿no? No todos los Yorkies son el Yorkie bonito con la oreja chiquita al que le podemos descubrir la punta. Este Yorkie tiene las orejas ni arriba ni abajo, sino todo lo contrario. Y bueno, pues traten de hacerle un arreglo que distraiga la atención de esas orejas. Porque si nosotros no logramos distraer con lo que hagamos aquí, entonces resaltamos que las orejas están feas, están a los lados de la cara y ni están ni arriba ni abajo, sino que papalotean. Cuando tú le haces este arreglo, distraes la atención hacia este arreglo y las orejas finalmente forman parte del conjunto. Esa es la propuesta. Pero para eso se requiere tener como cierta visión. En este Schnauzer le borraron completamente las cejas, sin embargo se resalta el color que tiene aquí el pelo. Un Schnauzer con una mohicana pequeña, con las cejas chicas, una barba mediana y con 4 pompones. Ajá. Con 4 pompones. Atendí a una Yorkie. Los propietarios me decían: vamos a ir a la playa de aquí hasta diciembre, durante 2 meses y medio por lo menos. Van a estar yendo en ocasiones sucesivas a la playa, y entonces no les gusta el pelo corto, pero querían que le cortara, pero que no se le vea que le corté, pero no lo querían muy corto, pero querían que le cortara. Entonces es una confusión así, porque querían corto, pero no corto, pero que no se viera corto, pero que sí le cortara. Y muchas veces así los propietarios nos meten en esos conflictos en el que no saben realmente qué quieren. Y pues bueno, lo que le hice fue un corte con pura tijera de entresacar, en donde le entresaqué pelo y también le rebajé la longitud del pelo a ese Yorkie. Y sabemos que no es nada fácil cortar perros de pelo lacio y largo. Pero bueno, y nosotros estamos supeditados a hacer un diseño de imagen de nuestras mascotas en función de lo que nos enfrentamos. Aquí nos habíamos quedado precisamente con este ejemplar en el que le hicieron 4 pompones, tratándose de un Schnauzer, y un poco triangular aquí la cara. La cara es un poco triangular, buscaron este triángulo en la barba, punto focal, ojos libres, cejas no son grandes, nada más tiene aquí unos pelitos, pero no son nada largas las cejas. Aquí tenemos un poodle en 4 pompones, aun cuando esta longitud de pelo más o menos es como de 1 centímetro, o sea, realmente no está tan corto. Y después intenta 4 pompones sin descubrir el pie. Aquí tenemos la clásica bolita, ojos, la nariz y un solo pompón. Y la oreja sí está recortada, aquí en este caso. O sea, no forzosamente a todos los perros hay que cortarlos exactamente igual. A cada perro hay que cortarlo pues en función de lo que pide el dueño, alguna idea, alguna propuesta por parte de nosotros, etc. En este libro, en esta revista especializada en grooming, vienen aquí en un recuadro, nada más que obviamente está en japonés,
las descripciones de qué navaja le pasaron en el cuerpo, hasta dónde le bajaron el cuerpo, a partir de dónde le dejaron los pompones, cuál fue la idea. Viene ahí en ese mapa descrito lo que se le hizo a esa mascota. En otra revista vienen inclusive algunos esquemas. Aquí se le pintaron zapatitos. Vean cómo está desarrollada aquí la pata, ambas patas. Desvanecido, aquí no se ve una diferencia entre este y este. Está desvanecido. Tiene esos estambres que están fijados de colores, como si fueran pelo falso, pero son estambre, a el pelo con las grapas, con las mismas que se pegan ¿cómo se llaman? Las extensiones para las mujeres. Vean aquí el mapa que hacen de la cabeza y el cuadro descriptivo de cómo hicieron el corte. En los recuadros vienen las formas en que cortaron las patas y viene el recuadro de cómo quedó la cabeza arreglada y recortada. Esos mapas conceptuales descriptivos de cada uno de los cortes lo vamos a encontrar en las revistas, ¿sí? Vean otra vez aquí el arreglo clásico. Pero si se dan cuenta, la mayoría de los arreglos no están acartonados, no están pulidos. En realidad los perros lucen como muy naturales, lucen muy fresh. Ahí está. Claro que también esto está en función de las condiciones en que venga y el tamaño de pelo que tenga cada uno de los ejemplares. Ven el esquema que les decía, en el que desarrollan el plan de trabajo. Ajá. Espero que se alcance a ver ahí. Este es un perro negro. Los negros no fotografían muy bien. Son perros negros. Y bueno, pues aquí en los cuadros descriptivos vienen cómo se le hizo. Tenemos la A. Vean aquí, muy interesante las orejas, cómo las hicieron. Las orejas las describieron en esta forma, ¿sí? Esa es la propuesta de este arreglo. Las orejas, desde luego que a veces las pueden dejar aquí con una pequeña separación al centro, en la línea del ojo, haciendo una separación, y desde aquí a veces nace la oreja, desde ahí. Y entonces pues se ve más cómico el asunto. Esa es otra propuesta que pudieran hacer, haciendo que la oreja luzca como que nace desde arriba. Aquí, por ejemplo, es muy cortito aquí arriba y después toda la oreja está muy grande. Ajá. Para resaltar eso. Aquí la cara la tiene limpia, está rasurada la cara. Esto inclusive también es un poquito más recto, no está tan pronunciada. Hacia abajo la letra A. No tiene las patas tan anchas en esa propuesta como esta, que sí está, pero miren, esta está interesante. Vean esto y después vean esto. Aquí tiene unas botas altas, la cara igual, aquí tiene como triangular, redondo hacia abajo. Eso se lo deja todo largo y se une con las orejas. Pero está todo largo. Estas revistas, ver las propuestas, te da como un refresh de qué es lo que tú puedes desarrollar en algún perro. Te da ideas. Esta cara, por ejemplo, la hacen muy ancha aquí. Esto está muy ancho aquí. ¿Sí? No forzosamente todas son redonditas, puede ser ovalada, puede ser triangular y puede ser como muy ancha, ¿no? También la expresión. En este gris tiene muy cortito aquí y a partir de aquí es que nace todo esto. A partir de ahí, como de que se despeja mucho los ojos para resaltar más las pestañas del perro. Y el ojo otra vez, ¿no? Que es un punto, como punto focal. Eso está muy cortito abajo en la boca, es muy cortita la barba.
Aquí está de frente el mismo perro. Vean cómo le hicieron estas botas, ¿sí? Se los repite para completar precisamente otra vez aquí una... Igualmente las colas, aquí esta cola está como triangular, como si fuera una zanahoria invertida, está recortada. O sea, otra vez, no todos los perros van a llevar cola de pompón. Aquí está lo que les decía, el mapa conceptual, el descriptivo del corte. Aquí, por ejemplo, nos habla de 1 milímetro, está muy puntiagudito abajo, 30 milímetros en la parte media, que es la parte más ancha, 8 milímetros arriba, que es muy corta. Esquema, lo que vemos, en este esquema lo que vemos es, aquí por ejemplo, no sé si alcanzan a ver este esquema, son como una bolita y después otra bolita. A esto lo que se refiere es, este es el cuello y este es el cuerpo. Y entonces tanto cuello como cuerpo están recortados a 8 milímetros. A 8 milímetros. Esos 8 milímetros obviamente es muy corto. Toda esta parte, todo el cuello, todo el cuerpo va a 8 milímetros. ¿Sí? Y esos 8 milímetros más o menos lo debe de dar con el aumento quizás. ¿Cuántos dice ahí? Ese es 6. Y este sigue. Y este es 10. Este sería 10 y este es 6 milímetros. O sea, más o menos intermedio. Sin embargo, nosotros casi siempre los cuerpos los marcamos con que son 13 milímetros. Porque también los dejamos un poquito más cubiertos. Y entonces, para que el corte se descomponga pronto y puedan venir periódicamente a arreglo los perros, obviamente. Aunque aquí, pues lo que tienes que ver es que tengas un tamaño que sea diferente al tamaño de pelo que le vas a dejar en las patas, para que haya una diferencia y que sí se vea el corte o lo que tú intentas en tu arreglo. Esta perra tiene, aquí están sus patas y después tiene unos pompones, pero estos pompones son como altos, no son unos pompones normales, son un poquito más altos, sin llegar a ser las botas de hace rato, que eran hasta arriba. Son unos pompones como altos. Y la perra está peinada como de lado. Aquí todo el pelo está peinado aquí como de lado. La cara, ya saben, la clásica bolita que le hacen aquí. Vean ese arreglo. Y lo más importante, miren inclusive está arreglado, vean las orejas, el anterior estaba con rastas en la cabeza, toda la cabeza está arreglada con rastas y pues obviamente que el pelo está todo enredado desde luego. Vean, este es como más parecido a un puppy clip. Y también lo que otra vez vuelvo a resaltar es todos los arreglos son texturizados. En realidad no están así como luego le hacen las exposiciones, que finalmente después de cortar así mucho tiempo, muchos tijeretazos, mucho, le echan hairspray y luego le pasan la mano para que se vea como si lo hubieran trazado con una transportador y con regla. Entonces, no, ¿por qué? No tiene ningún caso, porque todo el pelo después finalmente lo primero que hace el dueño es desbaratarlo, abrazarlo y entonces aplastar el pelo. Entonces todo lo que sufrió el perro de estarle estirando el pelo se echa a perder en el instante en que el dueño lo abraza, lo sacude o el perro ya está haciendo del baño y sacudiéndose. Vean los esquemas, como interesantes, cómo hacen el plano descriptivo del corte. Las orejas aquí se ven un poquito más altas, ¿sí? Se ven un poquito más altas porque precisamente el corte se empezó desde arriba, no desde donde está la inserción de la oreja. Vean esos arreglos. Y todos están texturizados. Aquí mismo esto está texturizado y el perro tiene la cabeza cónica, con las orejas altas. Vean esto, las patitas son muy delgadas. Esta es una muy delgada, lo que describo.
Aquí tiene una mohicana, pero todo lo largo, como si fuera un zorrillo el perro. Y bueno, pues hasta ahorita hemos estado viendo poodles, todos texturizados los cortes, texturizados también no solamente con el corte, sino con la tijera que se utiliza, que son las de entresacar, y quedan texturizados los perros. Vean esta propuesta. Y vimos perros negros, perros blancos, perros áfricos y grises. Y cada uno con una personalidad propia. Vean esto. O sea, son perros que en su arreglo no le pueden poner ustedes un pero. En las trenzas le meten pelo, le meten cuentas, ¿sí? Vean esas botas. Vean este arreglo como de flecos o mechas. Una mohicana un poquito cuadrada. Vean esta propuesta rara, pero diferente. Y eso es lo interesante, que cada quien trata de hacer algo original, diferente, que le vaya al perro, que le guste al dueño y que sea una propuesta original por cada uno de los estilistas. Estas rastas están ligeramente pintadas. Esto está interesante porque tiene esta parte de aquí está corta y después está todo largo aquí. Todo eso está largo, esto otra vez está corto y luego un poquito más de pelo en esta parte. Pero todo esto es como si estuviera peinado de lado. Esta parte está muy cortita. A ver si se logra ver en el video la foto de cómo está descubierto un ojo y el otro está cubierto, ligeramente cubierto, como peinado de lado. Esas orejas son un poco como las de un Bedlington Terrier, las orejas pero puestas en un poodle. Vean estas orejas como de Mickey, porque el perro tiene las orejas así, o sea, no tiene las orejas caídas, entonces se aprovecha para hacer un arreglo un poco como de Mickey. Y este arreglo de las orejas de Mickey, inclusive es factible hacerlo, yo lo he desarrollado, inclusive en algunos Yorkies, que tienen las orejas como de lado, a los lados, que no las tienen tan elevadas. Vean ese plano, ese mapa del corte. Obviamente aquí está describiendo el corte a tijera, puro corte a tijera. Vean esta cabeza, o sea, está como despeinada, pero luce rústica y a la vez natural y no tiene por qué lucir mal. Se le saca provecho a las marcas de los perros, esas sombras que tienen de colores, se les saca provecho. Entonces el estilo asiático no es nada más en los poodles, también lo llevan a cabo, obviamente, es una propuesta que también se hace en perros de raza mix, perros mezclados. Aquí tenemos algunos arreglos en Yorkie. Por ahí tengo una publicación en donde puse diferentes arreglos variados del Yorkie, no solamente de raza, sino y como los de exposición, sino propuestas en diferentes cortes y arreglos. Aquí tenemos lo mismo, la propuesta asiática, pero en schnauzers. Aquí tenemos diferentes arreglos en schnauzer y ninguno de ellos, o por ahí alguno, está arreglado como el estándar racial, con las faldas, con las marcas, con los desvanecimientos, con las longitudes de tamaño de pelo. Sin embargo, la mayoría aquí está, lo que les decía. Sin embargo, la mayoría está con una propuesta de un diseño de imagen, que otra vez vuelve a ir a los 4 pompones, a patas acampanadas, largas y demás. Es un mix, uso de colores discretos, peinados, caileles, mohicanas. Este es interesante porque la oreja, vean cómo está perfectamente recortada, la oreja es cortita, la oreja yo creo que debe de tener una longitud como de
un aumento o el rojo o el morado en la oreja y después delineada con una tijera. Un pomerania. El arreglo asiático también hace propuestas obviamente de arreglo en el pomerania. Es como un león. No nada más existe el corte de búho. Se le puede hacer corte de león, se puede hacer un corte de búho modificado, el corte normal de la raza más corto. Hay diferentes arreglos, corte de león. Y entonces les decía, no es exclusivo el arreglo. Aquí tenemos un grifón arreglado con mohicana y pintada la mohicana, un grifón en estilo asiático. El estilo asiático, por lo tanto, es una propuesta de arreglo natural, rústico, original. Vean aquí, este chihuahueño tiene unas rastitas de estambre pegadas en su propio pelo por atrás de las orejas, que pareciera que tuviera pelo falso, son como extensiones, pero son de estambre. Vean este peinado de lado y después aquí todo esto tiene un crepé. Las orejas, a pesar de que es un yorkie, no le descubrieron el triángulo, le dejaron el pelo como un adorno, como si fueran unas flamitas. O sea, no porque sea yorkie tienes que, ¿cómo se llama? Rasurarle la punta de la oreja. Aquí está igual, el pelo largo, peinado de lado, aquí está completamente corto y la oreja descubierta, y la otra oreja tiene pelo. De hecho, se une el pelo del copete con el de la oreja, y del otro lado está completamente corto. Una propuesta para un schnauzer que luce original, diferente y divertido. Mousse, el uso de mousse, el uso de crepé, aditamentos en el pelo, como cuentas, como estambres, como bolitas que se envuelven en el pelo. Y este es el verdadero estilo asiático, en donde las propuestas son originales, abiertas, y que cada uno trata de hacer algo diferente. Esto está lleno de rastas de estambre en la espalda. Esto inclusive puede ser un arreglo perfecto como para un comercial, para una película, para alguna revista, alguna pasarela. Ese tipo de arreglos dramáticos también funcionan. No estamos supeditados a que de repente alguien nos puede contratar para un evento de esa magnitud. Lo mismo que algunos de nuestros clientes que piden arreglos especiales para tomar sesiones fotográficas. Aquí está la técnica esa que les decía del ganchito y la grapa para poder pasar el pelo y atrapar lo que se le vaya a poner, el estambre, el aditamento, la rastita que lleva en el pelo. Y bueno, pues eso es lo que yo el día de hoy quería compartirles acerca del estilo asiático, que no es nada más el arreglo ese de la bolita en la cara y la bolita en la cabeza y las patas como acampanadas. En realidad, el estilo asiático va mucho más allá. No es limitativo de una sola raza, de los poodles o de los bichones, sino que es una propuesta que se hace en cualquier perro en el que buscamos que el perro luzca original, divertido, con una propuesta, y para eso apela a nuestro talento, a nuestro diseño, a nuestra creatividad, para poderlos hacer lucir espectaculares, diferentes, únicos a nuestros ejemplares. Gracias por su atención.